Greetings, we're Chris and Nellie from Las Vegas. Buenos días, somos otra vez Chris y Nelly desde la ciudad de Las Vegas. The last two or three videos we talked about the baptisms. Los últimos 2 o 3 videos hemos estado hablando sobre el bautismo. Baptism of the water, baptism of the spirit. Bautismo en el agua y bautizo del espíritu. Today we're going to talk about baptism of fire. Hoy día vamos a hablar sobre el bautismo del fuego, en fuego. John the Baptist talked about this. Juan Bautista habla sobre esto. And we're going to start out in Matthew chapter 3. Comencemos en el libro de Mateo, capítulo 3. That's where he said Jesus will baptize you with the Holy Spirit and fire. Aquí dice que el Señor Jesucristo va a bautizarlos en el Espíritu Santo y en fuego. So verse 11 and 12, honey. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Okay, so here it describes what the fire is. Nos está describiendo qué cosa es el fuego. It's the fire to burn up the chaff from the wheat. Es el fuego que va a quemar la paja que va a limpiar su era y recogerá su trigo. So that means the outer shell and the stem of the wheat. So the only left is the fruit or the grain. Lo único que va a ser salvo acá, que va a dejar salvo, va a ser el trigo en el granero, o sea, viene a ser el fruto. So the fire is meant for separation. El fuego se usa para separar. And what I want to show you, it's to separate the works of the flesh and the works of the spirit. El fuego, en todo caso, viene a ser como que separa las obras de la carne y las obras del espíritu. Separa. Now Jesus mentioned this baptism of fire Jesucristo mencionó este bautizo de fuego también. In Matthew chapter 20. En Mateo capítulo 20. And let's see. Let's start reading verse 20 through 22. Versículo 20 al 22. Or 23. Perdón, al 23. Mateo 20, versículo 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, al uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del agua que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Okay, so what Jesus is doing here is Jesucristo está haciendo en esto. He's suggesting that this baptism and this cup have something to do with the position. Que el bautismo y la copa tiene que ver algo con la posición in the heavens. En el cielo. In the coming kingdom. En el reino que va a venir. So now most people identify muchas personas the cup with suffering, the cup of suffering. Identifican que la copa viene a ser una copa de sufrimiento. But how about the baptism? Pero qué cosa comparamos con el bautismo? So Jesus said he separates the two. Él los separa a ambos. So, but he says the baptism you will be indeed have to partake of both of them. Va a ser aquí él les afirma y le dice de verdad ustedes van a ser partícipes de estos dos. So the baptism that Jesus he was still going to be baptized with.
que que todavía vamos a ser bautizados. And I always look at that as Yo siempre lo veo como que well, why don't we go to 1 Peter, and then that will give us a better light on what this baptism is talking about. vayamos al libro de Primera de Pedro, porque ahí nos aclara mejor sobre este punto para poder seguir adelante. Primera de Pedro, Yeah, chapter 1. capítulo 1. So why don't we start in, maybe we don't have to read too much, but verse 3 starts it out through verse 7, honey. Del versículo 3 al versículo 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Okay, it says our faith will be tried with fire. Nuestra fe va a ser probada en fuego. And this is called the trial of our faith. Por eso se llaman las pruebas de nuestra fe. And it's meant to separate Quiere the decir wheat from the chaff, como separar el grano, or another place calls it the dross from the silver or the gold. como separar el oro y la plata. So it takes out the impurities Porque from our faith. para poder transformar en esto es necesario sacar todas las impurezas que hay. Now everybody that's ever born on the earth has faith. Todos los que hemos estado, los que somos aquí en la tierra tenemos fe. They believe in something. ¿Por qué? Creen en algo. Even if they don't believe in God, they still believe in Aún something. si no creen en Dios, creen en algo. Because everybody has a belief system. Porque todos, la mayoría tiene creencias. And one belief is built up on another belief. Y una creencia está construida en la base de otra. Y así And, sucesivamente. Most people, their beliefs are very confused and they contradict each other. Muchas personas, sus creencias se confunden y se contradicen uno con el otro. But no matter what, Pero no interesa. their faith system El directs how they live their lives. sistema de fe que tienen ellos está dirigida a cómo ellos viven su vida. For example, some people, ejemplo, even though they don't even believe in God, Personas que no creen en Dios they believe that they should treat others the way they want to be treated. creen también que pueden que las personas las traten uno a otro de la manera como ellos quieren ser tratados, ¿no? Tratan a las personas de esa manera. And so that belief system, or that just that one belief, directs their whole, or most of their life. So, este sistema de creencias dirigen casi la manera que como ellos viven. So He wants to affect our belief system. Dios quiere tener influencia que afecte nuestro sistema de vida. And of course, it Nuestras starts out with the creencias. revelation of Jesus Christ. Y comienza cuando se revela el Señor Jesucristo. And He wants to build on that. Y And entonces así poco a poco se va construyendo en base de esto. start bringing our whole belief system Y cambiando into line with His. todo nuestro sistema de creencias que esté a la altura, al nivel de lo que Él es. And He wants to teach us
Y el Señor quiere the right enseñarnos things to believe, las cosas correctas como deben de ser y creer en ellas. so then our actions Para que nuestras and our acciones thoughts y pensamientos become the right way of thinking and acting. vengan a ser la manera correcta de actuar y de creer. And so there has to be a trial of the faith, Entonces, por esto tiene que haber muchas Because- pruebas en nuestra fe. because things that we've learned, Porque las cosas que hemos even aprendido, if we've learned them in the church, aun si la aprendimos tal vez en las iglesias, sometimes they're wrong, and we have to tal get vez rid of those es la thoughts, equivocada those beliefs. y hay que tratar de deshacernos de estos que hemos creído antes. And he wants to keep, how does the scripture say? I think it's in Romans, it says we En go, Romanos we creo que go from dice faith to faith. Que debemos de ir de fe en fe. And so God wants to keep, even if we have all Aún así, si our tenemos belief system in order, un sistema de creencia que está en orden, he wants to bring us to higher faith. él quiere que nosotros, Keep giving us more understanding. Él quiere darnos más entendimiento para que nuestra fe siga surgiendo, siga siendo más amplia. And so even if we have the right kind of faith, Aún así, si tenemos la correcta manera de tener una fe, de que nuestra fe es correcta, you know, often de vez en Our- cuando, maybe you should say it this way, God might teach us something, but debo decirle de esa manera, que Dios tal And- vez quiera enseñarnos algo, and we might see it like, okay, God might, like, for example, teaches us forgiveness. por ejemplo, si el Señor nos enseña cómo perdonar, And he says, you know, I want you to forgive the way I've forgiven you. quiero que perdones como yo te he perdonado. But we might receive that with our carnal understanding. Pero tal vez lo recibamos con el entendimiento carnal. And so you might say, well, this is great. I Vas a want sentir. to forgive with the forgiveness of God. And you go out and start Entonces quiero perdonar, claro, se suena muy bonito. Quiero Practicing perdonar what- como Dios perdonó. what you've been taught. Entonces practicas lo que te han enseñado. But it turns out you start forgiving the wrong way. You're only forgiving those who you want to forgive. Además, tal vez en que comienzas solo a perdonar a quienes tú quieres perdonar. Or you forgive only halfway and you still realmente- hold a grudge. Realmente tal vez perdonas, pero no completamente, porque aún mantienes dentro de ti cierto rencor. So God wants to correct all Pero those Dios quiere carnal ideas we have. corregir todos estos problemas carnales que hay. He wants to have us the faith Quiere que tengamos that's true, la fe que es la verdadera, that's pure. que es pura. And that's the trial of our faith. Y We all have to go through it. Y esas son todas las pruebas que hay en nuestra fe, y realmente todos tenemos que pasar por esto. And even Jesus had to go through it. Aún así, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por Now, esto. the big trial of his faith La gran prueba que él tuvo was in the Garden of Gethsemane, fue en el jardín de Getsemaní, where donde he knew he was going to have to go to the cross. porque él sabía que tenía que ir a pasar por la cruz, But he asked the Father, is Pero le is estaba- there another way? Could pero le this? estaba pidiendo a Dios que si existía otra He said, manera, could this cup pass from me? diciendo, ¿podría esa copa pasar de mí? And of course, we know that the Father did not answer. Por supuesto, el Padre no le contestó. So he just, Entonces, and to me, in his silence, he para said, mí, en el silencio, you make the choice. You do Dios what you want. le estaba diciendo, tal vez, tú haz la elección, tú elige qué quieras hacer. And so that was the trial of his Y faith. eso fue, He got to para él choose. fue la prueba, porque él tenía que elegir, He got to do according to what he believed. tenía que elegir y actuar de acuerdo a lo que él creía. And of course, we know the outcome. Y por supuesto todos sabemos qué sucedió luego. He chose love and mercy, Escogió amor y misericordia. and he went to the cross for us. Y fue a la cruz por todos nosotros. So this was the trial. This is the baptism that he had to be baptized with. Ese es el bautismo en el que Yes. él tuvo que ser bautizado. And so this is the baptism of fire, Ese es el bautizo de fuego, to go through the trials of our faith. que viene a ser pasar por las pruebas de nuestra fe. Now in the Bible there's many En la examples Biblia of this. hay muchos ejemplos que se refiere a esto. Abraham had to go through trials Cuando of Abraham faith. tuvo que también pasar por pruebas, Isaac and Jacob also. Isaac y Jacobo también pues tuvieron que pasar por pruebas. If you remember, Jacob, ¿Se acuerdan? he tricked his brother ¿Se acuerdan de to get his Jacobo birthright. que tuvo que engañó a su hermano para poder conseguir los derechos
de primogenitura que él tenía. And he also had to go through Pero a la trial vez, with his father-in-law, tricked him. porque después él, su suegro, su futuro suegro, le devolvió igual y tuvo que pasar So- pruebas porque su padre le engañó, su suegro le engañó a él también. So Jacob got a taste of his own O sea medicine. que él tuvo que probar, tuvo que probar un poco de su propia medicina. And so he went through the trial, and he had to Y go. también él fue por pruebas. He if you remember, he was given a new name. Y a la vez le dieron un nuevo nombre. And Perdón. what that represents for us is Jacob is the old man, Y lo que representa es que Jacobo viene a ser el hombre and viejo Israel is the new man. y su nuevo nombre Israel es el nuevo hombre. And I believe Israel means overcomer with God. Y creo que Israel quiere decir el que vence con Dios. And so, Jesus is trying to relate to us that we need to be overcomers also. El Señor Jesucristo se relaciona con nosotros, dándonos ejemplo a que nosotros también tenemos que ser vencedores. And we need to go through the trial of our faith Y and overcome. tenemos que ir por todas estas pruebas de nuestra fe para poder vencer. So let's look at David. Veamos He also qué had to pasó go con through David. trials. Él también tuvo que pasar por pruebas. In 2 Samuel Segundo libro de Samuel, 16, we're going to see a capítulo 16. trial of his faith. And most of the trials, at least I'm aware of, they show them passing the tests. Muchas de las pruebas nos enseñan cómo estas personas pasan la prueba. Now, David, we see failures and Vimos en David 6 successes in his life in que the tuvo scriptures. fallas y que tuvo éxitos en su vida. And like Moses, Como Moisés, we're shown his successes and failures also. nos enseñan las escrituras sus éxitos y sus fallas. By the way, he spent 40 years in the wilderness before he went to Egypt. Moisés, antes de ir a Egipto, él estuvo 40 años en el desierto. So he had to go through trials of Él his faith también tuvo que ir por pruebas. before he was going to lead the Antes children of Israel for 40 years antes de guiar for the al trial of their faith. pueblo de Israel por otros 40 años. So 2 Samuel 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. Let's read 5 through 13. Un versículo del 5 al 13. Y vino el rey David hasta Buhurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido con tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisael y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cómo más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dejará Jehová bien para sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él,
andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. So David, David he did not run away from the no corrections and escapó de la corrección of the Lord del Señor and trials of the Lord, ni las pruebas que le dio el Señor. but he endured them. Al contrario, él las superó. Even Absalom, his son, he didn't try to go kill. He just let God take care of the situation. Aún así, con su hijo Absalón tratándolo de matar, Dios arregló esa situación. So David held his tongue here, En este pasaje, David no contestó and he allowed y permitió the man to curse him, que el hombre siguiera insultándole. yeah, to insult him. So David, he knew that David sabía he remembered his failures, que había él fallado. and he passed the test, Y aquí the trial él of his faith. pasa esta prueba de su fe. Even though in the past he had failed, Aún en el pasado él falló, now he had been corrected, pero fue corregido. and now he was passing the Y test. ahora está pasando esta prueba. Here he was called a bloody man. He always shed blood. Aquí Killed many people. le llamaban a él el sanguinario, porque había matado muchas personas y tenía sangre en sus manos. And he could have done that easily here, or had him killed. Y posiblemente hubiera hecho que este hombre sea exterminado en ese momento. He said, maybe this is from the Lord. It's Pero the él trial of my dijo, faith. no, eso de repente es del Señor, es una prueba de mi fe. Let's go over to Psalms. Psalms, Libro de Salmos, vamos a ir a los Salmos. it's verse, chapter 39. Salmos 39. And a lot of the trials that we Y go muchas through de las pruebas por las que pasamos have to do with how we're going to react, tiene que ver en cómo vamos a reaccionar, what comes out of our mouth. de lo que va a venir de nuestra boca. And this is what was going on with David too. Y eso es lo que pasaba con David. So the first 3 verses. Salmo 39 del versículo 1 al 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Okay, so even though he says his heart burned inside of Aún him, así es difícil porque dentro de uno tenemos esa ira, he still keeps silent. pero kept aún silent. así él se mantuvo en silencio. So this is one of the trials that we have to go to. So- Are we going to be quiet or not? Esas son una de las pruebas por las que vamos a pasar, en la que vamos a mantenernos callados o no. So Jesus had to go through this trial also. A Jesucristo tuvo que ir That was por part of that esto, baptism of fire. y fue parte del bautismo de fuego. That's in John, right? You Juan, picked? Juan Yeah. John chapter capítulo 18. 18. Now, when we read this, Cuando leemos esto, Jesus is being interviewed by the high priest, Jesucristo está siendo intervenido por el alto sacerdote. and he did respond back, but he didn't try to defend himself. Él no contestó de regreso, pero trató de And that's what I want you to defenderse. see here. Ahí quiero que vean esto. So that's 19 through 23. Okay. Juan capítulo 18, versículos del 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo.
Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? So you see, Jesus, he didn't try to really Jesucristo, bring evidence or try to defend himself. He just No accepted trató. what was brought to him. él aceptó lo que le estaban ellos diciendo a He él. knew he wasn't going to change their minds. Sabía que no les iba a cambiar He de knew, manera de he pensar. knew they were going to believe what they wanted to believe. Según sabía él que ellos iban a creer lo que ellos querían creer. Just like the man that came speaking against David, Lo mismo cuando el hombre que vino a insultar a he David, was going to believe what he was going to believe. David couldn't change that. David no iba a cambiar aquello, él iba a seguir haciendo lo que él pensaba que estaba bien. And so this was part of what they had to go through, both of them, Eso es lo que se trata, because de pasar por todo esto, they were just going to accept what God had for them. porque ellos aceptaron lo que Dios tenía para ellos. Just like and this is what it means to receive the correction of God. Eso es recibir la corrección de Dios. So it's like a child. Es como When you un correct, niño a correct them, quien uno corrige. you can make them sit in a chair in a Le puedes corner, hacer que esté en la esquina o sentado en la silla. and they can either accept it and be Lo pueden quiet, aceptar y quedarse callados, or they can cry and o complain pueden quejarse y comenzar a llorar, and try to find a way to y get out of tratar it. de encontrar una manera para poder escaparse. And so that's the same with us. We have Es lo mismo to en accept nosotros. the circumstances. Hay que aceptar las if circunstancias, we know God is correcting us, sabiendo que Dios nos está and corrigiendo. just endure it and go Y through it. además poder seguir adelante, poder pasar por esto y seguir adelante, es lo que Él quiere. And we can either react with O sea, with the carnal reaccionar the carnal mind, or we de can con, react with con the una manera carnal walking in the Spirit. o caminar en el Espíritu. And so that's where God is trying to get us Es to, lo que Dios está tratando de que That- nosotros entendamos, that we react with the fruit of the Spirit. para que podamos nosotros actuar con los frutos del Espíritu. Now Jesus, if you remember, ¿Se acuerdan? he said it's not what goes into the mouth, Jesucristo nos decía que no es lo que va dentro de la boca, what comes out of the mouth lo defiles que the sale person. dentro de la boca es lo que define quién es esa persona. So it's Jesus practiced what he preached. Pero Jesucristo, Él usaba, Él practicaba lo que Él predicaba. And David passed the same test. Y David también pasó la prueba de igual manera. So I want to give another example in the Old Testament, En el Antiguo Testamento hay otro ejemplo, but not about the action of our tongue, but the action no of de las acciones de nuestra lengua, but just the actions of our heart. como las What's a better way to acciones, say it? como las Instead of with the tongue, en las acciones que uno hace, it'll be with our actions. en vez que seamos porque salga de nuestra lengua, But you'll see. haciendo algo, pero con nuestras acciones, demostrándolo con nuestras acciones. So you'll see this with Isaac. Vayamos al ejemplo de Isaac. And so that's Genesis 26. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 26. So Abraham taught his son well. Abraham enseñó a su hijo Isaac muy bien. And this is one of the few examples we have of Isaac's life. Este es uno de los pocos ejemplos que tenemos de la vida de Isaac. But it's a good example. Y es un buen ejemplo. So chapter 26, honey. 26. Génesis 26.
down the verse. I think it's verse 2 starts. 22? Let me see. I didn't write it down. It starts with 12, that's it. So 12 through all the way to 22. Génesis 26, versículo del 12 al 22. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos les habían cerrado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que sus padres los habían llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Okay, so Isaac here, he was walking in the fruit of the Spirit. Isaac estaba caminando en los frutos del Espíritu, He was walking in peace caminando en and paz, in love. en amor. Remember what Jesus said? Jesucristo dijo: If somebody strikes you in the cheek, si alguien turn the other one. si alguien te da en la mejilla, te da una cachetada en la mejilla, dale la otra también. And that's what Isaac did Y es here. lo que Isaac hizo acá, He kept turning the other cheek, moving on, digging another well. moviéndose de un lado para otro, tratando de sacar otro pozo, y así sucesivamente. He endured the correction of the Lord. Y él pasó He la corrección, went through the trial fue por pruebas, until the trial was over. hasta que la prueba terminó. And he passed the test. He Y passed the trial. pasó esta prueba, pasó And este test. Right at the end, he says, Y al final dijo: God has made a place for us. Dios ha hecho un lugar para nosotros. And so he waited until God Y él esperó ended the trial. hasta que Dios termine, él esperó por Dios hasta que esta prueba sea terminada. Otherwise, he would have kept going and digging more wells and more wells until it was over with. Porque si no, de otra manera tal vez él hubiera seguido, iba a haber más, siguiendo, abriendo otros aquí, otro pozo acá, otro pozo allá. So instead of reacting in the flesh, En vez de reaccionar en la carne, from the carnal mind, con la mente carnal, Isaac reacted in the spirit, walking in the spirit. él caminó en el Espíritu, So, reaccionó con el and Espíritu. this is what the trial of our faith is all about. A esto se debe la prueba de nuestra fe. Es así. Are we really going to live what we believe? Vamos realmente a vivir una vida con lo que realmente creemos, And if we believe the wrong thing, pero si creemos en las cosas and God equivocadas, is trying to bring us to attention to that. Dios está tratando That we're de believing causar una atención en nosotros, that we have to change our beliefs que sometimes. debemos de cambiar nuestras creencias, nuestra manera de pensar. And so God is going to do this with all of us. Y Dios va a hacer esto
con todos nosotros. And remember what 1 Peter said? ¿Se acuerdan el libro de la primera de Pedro que dice, It was so that at the end of our faith al final de nuestra fe will be found nuestra fe va a ser encontrada with praise and honor. con honra y alabanza. Yeah, so that's the whole idea Y esa es todo of, la idea a que se refiere. of the trial of the faith. Las think we should pruebas de nuestra fe. I think we should read one more verse, honey. Un verso más. This is in Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12. and we can finish up with this. Ujú. It's verse 11. Hebreos 12, versículo 11. Actually, 10 and 11. Perdón, 10 y 11. Because he's saying that we might be partakers of his holiness. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. So that verse speaks for itself. Este verso habla por él mismo. That's what the trial of our faith is for. Es por eso que las pruebas de nuestra fe se dan. So that's the end, honey. Este es el final de esta enseñanza. I think next time we're going to start on the doctrine of laying on of hands. La próxima video vamos a hablar sobre la doctrina de la imposición de manos. So I guess we're going to sign off here. Ya nos vamos a despedir. Que el Señor so- los bendiga Yeah, Dios bendiga. y seguimos orando por ustedes. Yeah, and we'll see you next time. Que el Señor los proteja y los bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes. Amén. Amen.